Consulte a su médico, un programa creado para reconocer la labor de todos los médicos y a su vez conocer un poco más el lado humano. Patrocinado por Clínica Realidad Reproductiva de la doctora Edalí Lara. Y ahora con ustedes, Mike del Ángel. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente aquí en Consulte a su médico. Muy contento de estar con todos ustedes. Doctora Lara, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Muy agradecida por estar en otro programa más con ustedes. Y ahora vamos a platicar de un tema muy interesante, que es la búsqueda del embarazo en in vitro en pacientes de 40 años o más. ¿Qué tiene de diferente? No es igual buscar embarazo en pacientes de 35, de 30, de 25, que en una paciente de 40 años, aunque sea in vitro. Eso también me han preguntado en redes sociales, de más de 40 años y hasta qué edad, más o menos. De pronto me han preguntado que si alguien de 50 puede, no sé, a lo mejor hoy vamos a saberlo, ¿no? Sí, vamos a platicar de eso, porque hay las variantes de óvulos propios o donación. De eso depende qué tanta edad se pueda. Bueno, el abordaje inicial cuando viene una persona de más de 40 años, así sea 45, 46, 47, porque actualmente por las nuevas técnicas se ha sobreentendido que es muy fácil embarazarse después de los 42 años. Ojo, no, que algunas pacientes tengan el potencial reproductivo, Mike, son una en 20. No todas pueden tener esto y a todas no les puedo decir, no, usted no puede, porque hay pacientes que sí llegan y embarazos espontáneos, no fertilidad, 43, 44 años, pero el hecho de que haya más veces in vitros con donación nos ha aumentado la expectativa de embarazo y muchas veces no saben por qué guardamos la privacidad de cada pareja, de cada embarazo, entonces nos crea una expectativa muy alta. En la actualidad la mayoría de mujeres cree que entre los 40 y los 45 años el 50% se embaraza con in vitro óvulos propios. Es mentira. Solo una de cada 20, una de cada 15 puede embarazarse con sus óvulos propios. Y como es cada caso particular, tengo que hacerle el estudio a todas, porque yo no sé quién es esa, una de cada 15, una de cada 20, que sí va a poder embarazar. Entonces yo no puedo decir no se puede embarazar, porque hay que individualizar. Exacto, para allá iba, doctora, sí. Sin ánimo de desilusionar a nadie, ni de, no, sabes que no se puede, no. Lo que se busca aquí es que se acerquen y ver cada caso en particular. Así es. Porque para algunas tendrá el potencial para poderse embarazar más rápido, digamos, y otras tal vez habrá que trabajar un poquito más con ellas, ¿no? Y el caso más difícil es cuando el motivo del in vitro es una salpingoclasia. La ligadura de la trompa como método de fertilidad en una paciente de 40 años no es factible recanalización. Y llegan muchas veces, más de 40 años, le digo, tendría que ser ese caso de 1 en 20 que le va muy bien. Y me dicen, bueno, ¿por qué si yo no batallé? Y es difícil explicarlo, porque es una persona que no batalló para embarazar. Es más, por eso se operó, porque se embarazaba muy fácil. Exacto. Entonces, no nos entienden que por qué si antes se operó y por qué no la recanalizamos. Y hay muchos médicos que desgraciadamente, faltos de ética o de conocimientos, recanalizan pacientes de más de 40 años sabiendo que no es el mejor método. Y ahorita lo vamos a desglosar y lo vamos a explicar por qué, si antes no batallaba. Entonces sí hay una explicación lógica por qué pasa todo esto. Entonces es bien importante hacerle el estudio. Pero antes hacían solo el perfil hormonal. El perfil hormonal. El perfil hormonal puede salir normal incluso en pacientes que no se van a embarazar en in vitro, entonces no me es suficiente. Y hemos hecho mucho hincapié en el estudio hormona antimuleriana, porque me dice una idea si la paciente se va a embarazar con sus propios óvulos, un estimado, que me puedo equivocar. Entonces va de la mano con hacerle estudios, hacerles pruebas de estimulación, a ver cómo responde, el perfil hormonal, hormona antimuleriana. Hay muchas pruebas que tenemos que hacer, pero aquí le vamos a dar un panorama de la perspectiva real para que no dejen llegar los 40 años para buscar un embarazo. Exactamente, digo, ahora por otro lado, bueno, ok, ya están los 40 años, ya no se puede revertir. Ya están los 40 años y no lo podemos revertir. Pero hay esperanza, o si sí hay la posibilidad. Lo primero es saber hasta qué edad una paciente puede entrar in vitro con óvulos donados o con óvulos propios. En México no está permitido después de los 48. Eso de las edades hay que ahondar un poquito más. Vamos a ir al primer corte y vamos a continuar con esto precisamente. No le cambie, continuamos aquí en Consulta a su médico.
Y bien, doctor, dígame la verdad, ¿cómo salí? Uy, señor Pineda, pues fíjese que vamos a tener que mandarle a hacer una placa. ¿Una placa de tórax, doctor? No, una placa de mármol. Continuamos aquí en Consulte a su Médico y antes de irnos al corte estamos platicando de el embarazo a los 40 o después de los 40. Así es, como el abordaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y te comentaba, Mike, que no todas tienen el potencial. Incluso hay pacientes que tienen menos edad y batallamos. Entonces, 40 años, la otra pauta importante es que hay que hacer mamografía. Una paciente de 40 años o más tiene que tener una mamografía, así apenas los vaya a cumplir, porque hay que evitar que vayamos a lograr el embarazo en una paciente con un problema de cáncer de mama incipiente que no esté todavía palpable y que entonces con el embarazo progrese. Eso sí se ha visto, sí ha sucedido, no debiera, pero ha sucedido. ¿Progresa por qué? ¿Por cambios hormonales? Por el embarazo en sí. Todo el embarazo, las hormonas están disparadas. Exactamente. Entonces, la mayoría depende hormonalmente, entonces pues las hormonas están elevadísimas. Exactamente, eso es lo que propicia. Papa Nicolau, y eso es en cualquier, el Papa Nicolau en cualquiera de las pacientes, incluso hacemos colposcopía para detección del virus del papiloma, pero el estudio de mama es bien importante, no se puede no se puede iniciar la preparación hasta que no tengamos una mamografía, ¿verdad? Porque si no se realiza la mamografía puede suceder esto y puede ser muy fatal. Ahora, en cuanto a la edad máxima, sin que esto sea una condicionante ni algo determinante, la edad máxima, por ahí me preguntaba en redes sociales también, una persona que tiene 48 años, por ejemplo, que si todavía podía. Bueno, todavía la edad máxima incluso para útero subrogado, o sea, prestar el útero para lograr el embarazo, para transferir un embrión en una persona, es máximo 47, 48 años. 48 años todavía, hasta unos meses antes de cumplir 49, se puede. Pero el hecho de recibir pacientes a los 48 años es que corre el reloj rápido. Claro. Porque ¿qué va a pasar con esos embriones que queden congelados si es donación? La mayoría pues es por donación. Sí. ¿Qué va a pasar con esos embriones? Se van a tener que quedar ahí porque no se va a poder transferir a los 50, ni a los 51, a los 50, etcétera. Entonces es bien importante de saber por qué no permiten arriba de los 48 años. Arriba de los 48 años aumenta el riesgo de infarto bastante, al doble. Claro. Ahora, bueno, por ahí hace, no sé, 1 o 2 años, una cosa así, surgió por ahí una publicación, algo muy polémico, de una señora ya de 50 y algo de años. En Europa. Desconocemos porque es otro país, pero en México, hablando Latinoamérica en sí, la Red Latinoamericana de Reproducción, la Red LARA, no permite, o sea, tiene sus ahora sí que, no legislación, pero sí tiene sus lineamientos, ¿no? Exactamente, sus lineamientos y no lo permite por salud. Okay. Entonces desconocemos cómo, porque es otro país, cómo gestionaron, cómo se pudo, si hubo demandas, si no, si era un centro establecido, no se sabe, ¿verdad? También se supo del caso, creo que fue esta misma persona, la mamá de la hija estaba enferma, bla, bla, la mamá sirvió pero eso en México no. Que por ejemplo, está el otro caso, hablando de útero subrogado, el muy famoso y ya muy sonado hace unos años, el de Ricky Martin, ¿no? Que utilizó este método para sus gemelitos. Sí, porque no hay la pareja mujer, entonces tienen que, y aparte fue donación de óvulo. Claro. Y el útero, entonces hablamos de que fue una donación completa. Ajá. Donó el óvulo, el útero, entonces ya son donación de dos cosas, pues es un poquito más complejo. Más complicado. Pero volviendo a nuestro tema original, embarazo a los 40 y hasta los 48 decíamos ahorita. El abordaje inicial es detección, descartar problemas de malignidad, descartar cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer del cuello de la matriz. Paciente sana. El abordaje siguiente es hormona antimulleriana. Esta hormona nos viene a decir si puede la paciente lograr un embarazo con sus propios óvulos y esto se combina con el perfil hormonal. El perfil hormonal normal
y hormona antimuleriana normal, por lo menos 1.5 hacia arriba, podemos llevar in vitro a una persona. Ahora, ¿qué significa este 1.0? No es que tenga un óvulo. Bueno, no me dice exactamente cuántos óvulos tenemos, pero en total en la mujer en etapa reproductiva tiene unos 400, aunque inicialmente tenía 7 millones. Sabemos que hay un proceso de muerte celular conforme pasa el tiempo y hay quien lo tiene más acelerado. Entonces, tenemos que saber quién. La paciente que tenga 1.0, sabemos que estadísticamente se embaraza por in vitro. Pacientes por debajo de 0.6, generalmente, aunque se les estimule y, es que me hicieron en consultorio un tratamiento y me creció un óvulo, no sabemos si esa bolsita tiene un óvulo, no sabemos si ese óvulo es de buena calidad y lo investigamos hasta que vamos in vitro, entonces generalmente no cuenta. Antimuleriana arriba de 1.5, la paciente puede entrar con sus propios óvulos. Paciente que tiene menos de 1, le va a ir mal con un in vitro, tendríamos que hacer 2 in vitros para obtener más óvulos, entonces este es el abordaje. Número 2, tenemos que, si ha tenido pérdidas la paciente, podemos englobar el determinar si su periodo de implantación, que normalmente ocurre en ciertos días, funciona o no. Porque ya después de los 40, pues nada, es igual. Entonces, pacientes que han tenido pérdidas, hacemos un test que se llama ERA, test ERA. ¿Por qué? Suponemos que vamos a congelar unos embriones, porque también a partir de los 40 años se sugiere estudio genético, Mike. Sabemos que normalmente el 30% de los embriones en pacientes de 20, 30, 40 van a estar mal, o sea, es lo normal que ocurre en el ser humano, por eso tarda mucho en embarazarse una pareja. Entonces, sabiendo que el 30% en condiciones basales son anormales, imagínate a los 40. Claro. A los 40 años, al contrario, 30% son buenos embriones. Entonces, ¿cómo transferir, cómo seleccionar? Hay una clasificación por cómo se ven los embriones, bueno, que este está más bonito, porque las células, porque no hay fragmentos, pero internamente, ¿tiene una condición genética asociada? ¿Cuál es el riesgo de síndrome de Down, de alguna malformación? Entonces tenemos que transferir embriones de buena calidad. Ahora, si todos los embriones salen de mala calidad, ¿sabe qué, señora? Usted ya no puede porque va a tener un problema. Entonces, el estudio genético es indispensable. Ya no puede con sus propios óvulos. Porque donaciones, pues son pacientes más jóvenes, pero 40 años o más, lo sugerido es estudio genético. Sí, porque ahí había otra pregunta que me hacían, ¿no? Que de pronto hay un mito que si a esas edades se embaraza, hay más riesgo de enfermedades para el bebé, ¿no? Pero sí aumenta un poco. Por ejemplo, el riesgo de síndrome de Down en pacientes de entre 20 y 37 años es 1 de cada 80. Tiene síndrome de Down, incluso en las de 20 años. Entonces, no es exclusivo de la edad. Ahora, cuando llega a los 40 años, 1 de cada 40. Incrementó al doble. Entonces, para saber qué embrión vamos a transferir y no acarrear ninguna enfermedad genética, es indispensable este estudio. Cuando por recursos no se puede, pero lo ofrecemos. Ahora, obligado antes, no es obligado, pero se le puede ofrecer dependiendo del recurso económico. ¿Cuánto está costando extra en un in vitro, un estudio genético? $2,500, $3,000. Pero costo-beneficio, Mike, ¿qué va a ocurrir transferir un embrión acarreando una enfermedad genética? Tenemos hijos que no van a disfrutar al 100%, la aceptación, etcétera. Entonces, costo-beneficio vale la pena. Claro, obviamente, por supuesto. Doctora, es muy importante que nos diga sus teléfonos para que quien nos está viendo y quiera asistir. Es el 867-204-5944. Le contesta Joana, mi asistente, en horario de 10 a 2 y de 4 a 8, porque luego me marcan a las 3 que no me contestaron. De 2 a 4 es la hora de comida, no les vamos a... Y ya después de las 9 de la noche es muy difícil. ¿Verdad? No se conteste ese número dentro de los horarios normales, ¿no? Pero si tienen alguna otra urgencia fuera de esos horarios, está mi celular, el 867-204-5891. O muy fácil, Facebook Clínica Realidad Reproductiva Messenger, nos llega. Por ahí un inbox y ahí ya estamos inbox. platicando. Excelente. Bueno, vamos a continuar con este tema. No le cambie, esto es Consulte a su médico. Llega una señora con el doctor y le dice: oiga, doctor, híjole, qué pena, pero fíjese que tengo un problema. Dígame, ¿cuál es su problema, señorita? Pues fíjese que tengo, un seno más grande que el otro. Ah, caray, ¿y usted a qué cree que se deba esto? Ay, doctor, pues yo creo que a lo mejor es porque mi marido, cada que nos dormimos, pues siempre se duerme agarrándome uno. Y le dice el doctor: señora, pero eso no es ningún inconveniente, yo también lo hago con mi esposa cada que vamos a dormir. Y le dice la señora: sí,
pero el problema es que mi marido y yo dormimos en camas separadas. Clínica de Fertilidad Realidad Reproductiva de la doctora Edaly Lara Rangel le ofrece sus servicios médicos para la inseminación, fertilización in vitro, ovarios poliquísticos, tratamiento para varón infértil, abortos recurrentes. Además de cirugía ginecológica y reproductiva, le atendemos de miomas, recanalización de trompas, quistes endometriósicos. La doctora Edaly Lara es especialista en diagnóstico y tratamiento de la pareja con infertilidad. Visítela con la garantía de lograr el embarazo en menos de un año, incluso en casos más difíciles. La doctora Edaly Lara le espera en su consultorio de Privada Esteban Vaca Calderón número 4400, Colonia Concordia. Horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 y de 4 a 8 de la noche. Sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Teléfonos para cita 204-5944 y 204-5891. Continuamos en Consulte a su médico y estamos hablando acerca del embarazo a los 40 o después de los 40 más bien, ¿no? Así es, Mike. Ok, continuamos entonces con ese tema. ¿Qué más ¿En qué nos quedamos? Bueno, estamos platicando acerca de los mitos que hay de que si después de los 40 hay un embarazo, pues puede nacer el bebé con ciertos síndromes o ciertas cosas, ¿no? Así es, pero también sabemos, y lo digo para tranquilidad de las pacientes que se someten in vitro y que no tienen el recurso a veces y que tienen 40 o más, sabemos que la mayoría de los problemas genéticos importantes, la mayoría va a detener su crecimiento. ¿Por qué? Porque después de los 40, aparte de tener mayor incremento en problemas de síndrome de Down y alteraciones genéticas, aumenta el riesgo de aborto. Entonces, por eso hay más pérdidas después de los 40. Entonces, la mayoría de embriones con problemas pues no va a desarrollar, va a detener su crecimiento. Pero para evitar esta serie de, o sea, el embarazo y luego que detenga su crecimiento y terminar en un legrado, mejor determinar si genéticamente tiene buena calidad, si hay alguna malformación, algunas no tan comunes, lo podemos determinar genéticamente. No sirve para todos los problemas, pero sí para los más importantes. Entonces, ¿qué costo tiene? Les decía que $2,500 extra por hacer este estudio. Okay. Entonces, nos va a dar una cierta seguridad. ¿Qué puede pasar? Y es lo que más sucede, que determinen que todos tienen alteraciones, que es la conducta a seguir, donación de óvulos. Ahí en la donación de óvulos ya no hacemos estudio genético porque son óvulos de pacientes de menos de 24 años, siempre y cuando la donación haya sido de banco, de un centro de fertilidad. Claro. Si es una donación conocida y la paciente tiene arriba de 38, 39 años, 40 años, tenemos que hacer estudio genético. Pero volvemos a lo mismo, una donación conocida, como vimos en el programa anterior, no es factible a esta edad. Si vamos a buscar a alguien que done óvulos, sería una persona idealmente por debajo de 35 años, que a lo mejor ya haya tenido hijos, etcétera. Sería lo ideal, ¿no? Ideal. Sin embargo, bueno, quiero pensar que tampoco se descarta que de pronto haya una mujer que tenga 40 años, pero ha llevado una vida muy sana. A lo mejor hace ejercicio, se alimenta bien. Por eso decimos, una de cada 40 tiene problemas, pero las otras 39 a lo mejor les va bien. Ahora, el otro caso particular, Mike, cuando están con salpingoclasia. ¿Qué pasa cuando una paciente tuvo 5 hijos, fue muy fértil, pero se operó muy joven? Porque la tendencia es que como no batallan para embarazarse, las operan muy tempranamente, 25, 30 años, 16. Llega a los 40, para los 40 ya han transcurrido más de 10 años de una cirugía de salpingoclasia, pasan dos cosas. Después de 10 años, una recanalización va a tener un bajo éxito, salvo que la paciente esté delgada, llevado, como dices, una buena vida, no tenga sobrepeso, no tenga obesidad. Pero es uno de los cuantos casos. Idealmente, recanalizaciones en menos de 37 años, menos de 10 años de cirugía, idealmente menos de 8 años de que esté operada. Hay un proceso de falta de vascularidad. La ligadura de la trompa compromete la circulación del ovario, porque hay una misma arteria y una vena que llevan la circulación y la tienen que cortar invariablemente al ligar la trompa. Es imposible no quitar circulación. Entonces, le quita circulación a la trompa, le quita circulación al ovario. Es como si perdiera una tercera parte de su ovario y entonces me baja la calidad. Es como si
Es más, una paciente que le hacen salpingoclasia o que le quitan solo el útero, su función reproductiva del ovario va a disminuir. Va a empezar la menopausia por síntomas mucho antes de lo esperado, 2, 3 años. Entonces llega una paciente de 40 años que se operó hace 10 años. Entonces, generalmente tenemos que hacer hormona antimuleriana, perfil hormonal, porque se va a ver comprometido. Y es donde no alcanzamos, a veces lo platicamos y dice, pero ¿cómo? Si yo no batallé para embarazarme. El problema es que la ligaron joven y eso nos comprometió la circulación. Entonces, después de 40 años, una paciente que no batalló para embarazarse va a batallar por el fenómeno vascular. Pero como no todas es igual, tenemos que hacer los estudios. Vuelvo a lo mismo. Pero lo más frecuente que hemos visto, y no lo dice la literatura, pero sino ya en la práctica, ¿no? Sí, en la práctica siempre, después de los 37 años le va a convenir más in vitro. Ahora, insistimos en el tema de que cada caso es particular. Por eso este programa se llama Consulte a su médico. Vaya y consulte y vea cuál es su caso particular y a partir de ahí, ahora sí, hacer un plan de acción que sea el mejor para usted exclusivamente. Entonces, para eso, bueno, ¿a dónde pueden acudir? ¿A dónde la pueden encontrar, doctora? Hospital México Americano, por la entrada principal, enfrente de Rayos X, al lado de las señoritas de recepción. Están unos gemelitos, Clínica Realidad Reproductiva. Próximamente, Mike, tenemos otra sucursal en Hospital San Ángel. Está en el anexo, en el edificio que está por un ladito, ahí nos van a encontrar. Hay facilidad para estacionamiento, ahí vamos a manejar un horario matutino, es muy céntrico, ¿verdad? Entonces, todos nuestros amigos que vienen de Laredo, Texas y más allá, pues les queda más cómodo la ubicación más cerca del Puente 2. Es pensando en ellos, pensando en la ubicación, en que nos localicen más fácil, ¿verdad? Más disponibilidad, ahí vamos a estar de 10 a 2. Y en las tardes seguiremos ubicándonos en Hospital México Americano. Y entiendo que en esta nueva sucursal se amplían los servicios, ¿no? Así es. Ahí es la unidad de inclinado más hacia obstetricia porque vamos a introducir un eco 4D, el más nuevo de la ciudad, entonces se ve un poquito más clara la carita, se pueden hacer un poquito más de estudios y es pensando en eso. También este eco nos permite ver los embriones desde pequeños, pequeñitos, nos permite ver eso, nos permite ver en el eco 4D ginecológico malformaciones del útero, tabiques, cosas que hay veces tenemos que someter a la paciente a histeroscopía para indagar y pues es un procedimiento quirúrgico que aunque a veces se hace con anestesia local, en consultorio, bueno, exige un mayor riesgo. Aquí con la comodidad de hacer un eco vaginal 4D y podemos diagnosticar malformaciones del útero. Claro, y prever muchas situaciones. Para ofrecerles un mejor diagnóstico y tratamiento. Excelente. Menores cirugías diagnósticas. Perfecto. Ahora, bueno, en Facebook, pues también ahí los pueden encontrar, Clínica Realidad Reproductiva, ya lo estamos anunciando. Y pacientes de nosotros que nos están viendo, si tienen 3 o más citas con nosotros, si ya han ido a 3 citas con nosotros, estamos regalando por introducción un eco 4D para que se comuniquen al consultorio y les vamos a avisar. Esperamos estar inaugurando entre el 1 y 15 de febrero. Excelente. Bueno, vamos a ir un pequeño corte, no le cambie. Regresamos con esto y mucho más en Consulte a su médico. Clínica de Fertilidad Realidad Reproductiva de la doctora Edaly Lara Rangel le ofrece sus servicios médicos para la inseminación, fertilización in vitro, ovarios poliquísticos, tratamiento para varón infértil, abortos recurrentes. Además de cirugía ginecológica y reproductiva, le atendemos de miomas, recanalización de trompas, quistes endometriósicos. La doctora Edaly Lara es especialista en diagnóstico y tratamiento de la pareja con infertilidad. Visítela con la garantía de lograr el embarazo en menos de un año, incluso en casos más difíciles. La doctora Edaly Lara le espera en su consultorio de Privada Esteban Vaca Calderón número 4400, Colonia Concordia. Horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 y de 4 a 8 de la noche. Sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Teléfonos para cita 204-5944 y 204-5891. Bueno, continuamos aquí en Consulte a su médico y estamos platicando acerca de el embarazo a los 40 o después de los 40. Doctora,
comentarios finales, ya se nos está acabando el tiempo, pero por favor, algo más que quiera agregar de este tema. Bueno, hablamos de los embarazos a los 40 o más en pacientes que van in vitro, pero hay pacientes que no tienen ningún problema, que se han embarazado y que se cuidaron. Bueno, ahí aplica los mismos estudios de prevenir o diagnosticar un estadio temprano de cáncer. Descartamos con el Papá Nicolau, la colposcopía, la mamografía, que todo está bien, y hacemos tratamientos de estimulación basados en hormona antimuleriana y su perfil hormonal. Y generalmente nos vamos a inseminación. Paciente de 40 años, salvo que se haya embarazado hace poquito, le damos un primer coito programado, o pacientes que no desean un tratamiento tan artificial, un chance sin inseminación, por la mayoría para cortar tiempo, hacemos inseminación. 3 inseminaciones, no hay embarazo aunque todo esté bien, por edad nos vamos a in vitro. Ajá. Y si nos vamos in vitro hacemos diagnóstico genético. Ok, y ya ahí, bueno, ya en el caso de in vitro, que ya se descartó que no es posible que se embarace con sus propios óvulos, ¿no? Su embarazo con sus propios óvulos. Ajá. En in vitro y estudio genético, normalmente un in vitro son $6,500 más $2,500, bueno, ahí le sacan un estimado de $9,000 ya con el estudio genético. Es caro el estudio, pero vale la pena. Claro, vale mucho la pena completamente. Comparando, bueno, en otros, aquí en Texas, pues un in vitro sin estudio genético incluso son $20,000 para arriba. Sí, claro. $30,000, claro. Más estudio genético salen caros. Claro, entonces, ahora también ahí es importante aclararle a la gente, a nuestros televidentes, que no por eso merma la calidad, ¿eh? Al contrario, es la mejor calidad al mejor precio, pensando siempre en el paciente, ¿no? Así es, pensando en la economía en estos tiempos difíciles. Perfecto. Bueno, recuérdenos sus teléfonos, su página. 867-204-5944, en horario de 10 a 2 y de 4 a 8. Estamos también los sábados de 10 a 2 de la tarde y a veces hasta las 4 de la tarde. El Facebook es Clínica Realidad Reproductiva. Nos pueden mandar un inbox por Messenger o al teléfono 204-5891 que aparece en la pantalla. Es para urgencias y cosas más, tratamientos más complejos. Me pueden mandar un WhatsApp, un mensaje o llamar. Claro que sí, ahí está toda la información para que puedan comunicarse con la Clínica Realidad Reproductiva de la doctora Edaly Lara, que amablemente patrocina este programa para que llegue toda esta información hasta todos ustedes y podamos tener un panorama un poquito más amplio de todas las opciones que tenemos, y que entonces sí, bueno, agenden, se acerquen y ya vean ahora sí su caso en particular. Siempre la invitación es que usted consulte a su médico, por eso se llama así este programa. Agradezco nuevamente el patrocinio de la clínica, y también, bueno, les quería comentar acerca, por ahí durante el programa han estado viendo el spot de Set Glam. Es un servicio que se da en eventos sociales, principalmente en bodas. Ahí en mi correo yo les puedo dar toda la información. Ahí pueden agregarme a Facebook como Mike del Ángel. Ahí me agregan y ahí les puedo dar toda la información, ya que Set Glam también está patrocinando nuestro programa. Y bueno, pues ya comentarios finales, doctora, algo ya muy breve, por favor, algo ya para cerrar. Pues siempre que estén pensando en buscar el embarazo y se estén aproximando a los 40, es importante que al menos congelen óvulos. Excelente. Y ya después los pueden utilizar hasta los 49. Entonces mi comentario, no están seguros de querer tener o no hijos, congelen óvulos. Excelente, muy bien. Bueno, pues nos vemos próximamente aquí, nos vemos en Consulte a su médico, misma hora, mismo canal. Hasta la próxima. Esto fue Consulte a su médico, un programa creado para reconocer la labor de todos los médicos y a su vez conocer un poco más el lado humano. Traído hasta ustedes por la Clínica Realidad Reproductiva de la doctora Edaly Lara. Acompáñenos la próxima semana.